ya que los veía ustedes como repasando, ¿no? Ok. En primer lugar, el calcáneo. Sobre el calcáneo descansa el astrágalo, pero astrágalo en nomenclatura internacional pierde ese nombre. Repito, no es que sea un pecado escribir astrágalo, pero la nomenclatura internacional. En nomenclatura internacional el astrágalo entra a llamarse talo, y así es como figuran los libros de ortopedia, ya y todo eso, talo, T-A-L-O. No vayan a cometer el error si se les olvida de decir talo. Ah, debe ser este porque es el del talón. No cometan ese error, ¿de acuerdo? Entonces, este sigue llamándose calcáneo. El astrágalo, que ahora es talo, descansa sobre el calcáneo. Ok. El astrágalo tiene por delante, o sea, el talo, en nomenclatura internacional, un hueso que se llama el escafoides. ¿Lo vieron con el nombre, cierto? Ok. Pero resulta que la nomenclatura internacional se basa en raíces latinas, no griegas. Escafoides quiere decir en forma de barco, pero ateniéndonos a la raíz griega. Como pasamos a las raíces latinas, barco en griego es escafo, más o menos pues, pero en latín es nave. Entonces pasa a llamarse navicular. Entonces en nomenclatura internacional, talo y navicular. En nomenclatura tradicional, astrágalo y escafoides. ¿De acuerdo? Lo demás no cambia. Son simplemente estos dos huesitos. Talo por astrágalo y navicular por escafoides. ¿Está claro por qué navicular? ¿Ya? Y no está claro por qué talo, porque yo tampoco puedo encontrar lo que significa talo, pero por lo menos sí por qué navicular, ¿no? Listo, muchachos. A su vez el navicular, o sea el escafoides, está articulando por delante con los tres huesos que son las tres cuñas, que se llaman cuña medial, intermedia y lateral. O también se pueden llamar primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Recuerden que si en el práctico les preguntan por una cuña, tienen que decir cuál es. Entonces repito, primera, segunda y tercera. O medial, en este caso basándonos en el plano medio del cuerpo, por supuesto. Entonces la del otro extremo sería obviamente lateral, y la de la mitad media o intermedia. Recuerden que medio no es sinónimo de medial para nada. Medial es una cosa y medio es otra. O sea, medial, media y lateral. Media es lo mismo que intermedia, pues, ¿no? Medial, media y lateral, o primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Ustedes saben que aquí hay una lógica, que todo lo que va alineado con el primer dedo de la mano o con el primer dedo del pie, entonces también se llama primero. Por ejemplo, primer metacarpiano, primera cuña. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, listo, por si les olvida, para que se acuerden simplemente, entonces ya, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Listo. Y por delante del calcáneo se encuentra otro hueso que se llama el cuboides. El cuboides está siendo sostén articular del quinto y el cuarto metatarsianos. Recuerden, aquí en la mano metacarpianos, aquí metatarsianos. Meta, más allá, ¿de quién? Del tarso. Entonces más allá del tarso y más allá del carpo. El metatarso es todo este conjunto, y todo este conjunto se divide en 5 huesos, que son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. Recuerden que los metatarsianos, al igual que las falanges proximales de los 5 dedos, son huesos largos, y por lo tanto tienen una diáfisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. La epífisis proximal, al igual que en la mano, se llaman bases de los metatarsianos, y las epífisis distales las pueden llamar cabezas. ¿De acuerdo? Cabezas y bases. ¿Estamos de acuerdo? Al igual que en la mano, el primer dedo solamente tiene 2 falanges. La falange distal, estructuralmente hablando, parece un peoncito de ajedrez, es muy parecida a las falanges distales de los 4 últimos dedos. Por lo tanto, esta falange distal equivaldría a la falange distal de los 4 últimos dedos. Y si en los 4 últimos dedos hay 3 falanges, se llamarían primera, segunda y tercera, o proximal, media y distal. Eso quiere decir que el primer dedo tiene primera falange y tercera falange, falta la de la mitad, así suena insólito. Entonces, para evitar confusiones, simplemente lo pueden llamar proximal y distal, y proximal, media y distal en los otros dedos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entre el calcáneo y el talo, o sea, el astrágalo, entre el calcáneo y el talo se forma una cavidad, y esa cavidad se llama el seno del tarso. Listo, muchachos. Miren exactamente, miren que aquí los huesos son cortos, excepto 2 que son francamente irregulares. ¿Cuáles son irregulares? Obviamente el calcáneo y obviamente el talo.
los otros son cortos. Recuerden que corto no es sinónimo de chiquitico. Corto en anatomía quiere decir que más o menos por todos los lados tiene las mismas dimensiones, o por lo menos que no hay una dimensión que prime nítidamente sobre las demás, un diámetro, digámoslo así. Entonces, no se cumple para estos dos huesos, sí, más o menos para el resto de los huesos. Un poquito la excepción del escafoides, pero igual es considerado, o navicular, pero es considerado como corto. Listo, muchachos. Recordemos de aquí para arriba dos y tres cositas antes de que veamos cómo seguimos. Bueno, desde que está puede sacar también ya. Se podría. Ok. Entonces. Profe, al coides también se le puede decir cuneiforme. No, los cuneiformes son las cuñas. Cuneiforme quiere decir en forma de cuña. Entonces no vayan a llamar el coides cuneiforme, ¿no? Porque cuneiformes son precisamente las cuñas. ¿De acuerdo? Yo estaba leyendo que una cuña era como triangular, pero en realidad cuál es la forma de una cuña. Y una cuña no, es que eso es una cuña, es como una cuña es algo para cuñar y... Aquí eso es para cuñar, no mentiras. Entonces claro, si tú vas a cuñar por ejemplo este orificio, utilizas una cosa que tenga forma cónica, eso es una cuña, para que llegue hasta un punto y apriete, ¿cierto? Sí, pero esto no tiene esa forma, pero lo llamaron así, cuñas. Igual esto no tiene forma de barco, y lo llamaron el hueso en forma de barco. Claro que yo tengo una hipótesis, yo no les conté mi hipótesis para eso, ¿no? Te las cuento. Los anatomistas que escribieron esto, lo escribieron por allá en la época de la Edad Media, finalizando la Edad Media y el Renacimiento. Pura inquisición en Europa, hogueras a la lata, carne asada por todos los lados, pero por todos los lados. Entonces, en todos los pueblos, sobre todo de Francia, Inglaterra, en un principio, Alemania, Italia y tardíamente España. Entonces, tardíamente, pero después se convirtió en una inquisición más atroz. Pero entonces los pobres anatomistas, por cualquier cosa, ustedes saben que a una persona la declaraban hereje, con un pacto con el demonio y tal, y más si se ponía a tratar con cadáveres y todo eso, ¿no? Sin un permiso expreso de la iglesia y todo eso, ¿no? Entonces los pobres y los anatomistas, y como la iglesia no aceptaba sino lo que decía Galeno y lo que decía Aristóteles, lo que estuviera por fuera de Galeno y Aristóteles no era ciencia, era herejía. Entonces, en materia de anatomía, Galeno ya lo había dicho todo, y en materia de medicina. La iglesia prohibía investigar porque ya Galeno era la palabra sagrada y había dicho todo. No había más que investigar en medicina. Entonces, coger un cadáver y abrirlo, que con el pretexto de investigar era una especie de sacrilegio, pues una herejía o algo por el estilo. Entonces, los pobres anatomistas, ¿qué les tocaba? Irse para los cementerios de noche. Y ustedes saben la cantidad de leyendas y mitos, y las hay ahora, mitos y leyendas aterradoras con la ignorancia de la gente en esa época, para que unos anatomistas se metieran a un cementerio de noche donde aullaban los lobos y todo lo demás, y cuando no oían a un lobo aullar lo oían porque la imaginación se los generaba y todo eso. Fuera de eso, tenían que escarbar, y fuera de eso no existían estos guantes, no lo habían fabricado todavía, y fuera de eso no existía la teoría microbiana, no sabían que existían microorganismos. Entonces eso lo hacían a mano limpia, y fuera de eso los cadáveres no estaban en formol, ni en una neverita, ni en una cava, estaban podridos. Entonces tenían que quitar con la mano pelada los gusanos y todo lo demás. Fuera de eso, alumbrándose con velas, con pánico de que si los pillara un sepulturero o alguien que por alguna razón los pasara por ahí, cerraron un cementerio de noche, pero podría alguien pasar, y al otro día eran asados, porque claro, estaban haciendo un rito satánico. Entonces mi hipótesis es, como en esa época se conocía mucho el vino, la gente tomaba mucho vino, y también se conocía un poco plantas alucinógenas en Europa. Entonces mi hipótesis es que la gente, esos pobres anatomistas, para vencer los nervios y todo lo demás, se metían sobre una rasquita con vino y la mezclaban de pronto con opio. Y claro, en medio de esa estrada, yo creo que vieron esto en forma de barco. Y decían, uy, qué barco tan bacano. Mira, tiene velas y todo lo demás. Mira, y parece un barco de guerra romano. Mira, hasta se ven los huequitos. Estos huequitos deben ser para los remos. Decían, y todo eso, ¿no? Después lo llamaron el hueso en forma de barco. No, mentira, no, ustedes no. Bueno, muchachos. Entonces, listo. Recordemos simplemente la tibia y... ¿Cómo se llama el forado? El seno. El seno del tarso.
aquí, sí, ve, está chiquitico por aquí, qué raro, sí. El seno del tarso, aquí se ve muy bien, sí, el seno del tarso, vemos. Ok, muchachos, sí. Dos cositas, no más o tres, para que recordemos a grandes rasgos antes de que hagamos un panito general de todos los músculos y miramos lo que se vea por ahí, ¿de no se trata ya de volver a una clase, ya ustedes lo vieron, simplemente vamos a señalar cositas. Entonces recuerden, dos huesos largos que son la tibia y la fíbula. En nomenclatura tradicional, peroné, pero en nomenclatura internacional, fíbula, que viene del latín fibulus, que traduce literalmente filamento. Y este hueso parece un filamento. Obviamente tienen epífisis distal, epífisis proximal y diáfisis. En la epífisis distal, ambos huesos tienen al lado y lado, o sea, al lado y lado con respecto al plano medio del propio hueso, o en la región lateral y medial con respecto al plano medio del cuerpo, dos apófisis, pero que caen en forma de gotera. Y ustedes saben que una apófisis que cae ligadita en forma de gotera se llama apófisis estiloides. En nomenclatura internacional, procesos estiloideos. Pero aquí, estos procesos estiloideos no les dan el nombre como tal de procesos estiloideos, sino que le dan identidad propia y los llaman maléolos. Maléolo lateral y maléolo medial. Miren que, mirando la fíbula y la tibia por debajo, entre las dos superficies forman una cavidad glenoidea. Recuerden que una cavidad glenoidea es una cavidad cóncava, bien excavadita y tersa, etc. Y una cavidad glenoidea es para sentar sobre un cóndilo. ¿Por qué? Porque a la postre, aunque no es un cóndilo perfecto en el sentido de que no es del todo redondeado, de todos modos el talo, o sea, el que antes se conocía como astrágalo, el talo hace las veces de cóndilo para que encaje esa cavidad glenoidea. Y al lado y lado se ubiquen entonces el maléolo medial y el maléolo lateral, conocidos en el bajo mundo como tobillos, ¿no? Entonces, pero no vayan a decir tobillo y tobillo, o sea, no, maléolo, maléolo medial y maléolo lateral, o externo e interno, claro. Miren que la tibia tiene tres bordes muy bien definidos, uno que es anterior y dos bordes que son posteriores, posteromedial y posterolateral. O sea que la tibia tiene tres caras muy bien definidas, a diferencia de los otros huesos. Estas caras son muy bien definidas. Una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. Y miren, en cambio, que la fíbula tiene varios bordes, pero como hace una especie de torsión, es difícil definirlos como borde tal y borde tal, porque van torciendo, ¿es cierto? Es otro huesito que lo metieron a pintura y de pronto lo escurrieron un poquitico y se lo olvidó enderezarlo de nuevo cuando lo pusieron mantecal. Entonces, de todos modos, entre la fíbula y la tibia hay dos bordes que se miran, que son bordes, comillas, cortantes, y entre esos dos bordes, igualitico que ocurren la ulna y el radio. Y entre esos dos, recuerden que la extremidad superior es una extremidad inferior invertida, ¿se acuerdan? Ok, y entre esos dos bordes se forma una membrana que es la membrana interósea. Es válido decir en nomenclatura internacional ligamento interóseo, porque está ligando realmente un hueso con otro. Y los ortopedistas prefieren llamarlo ligamento interóseo, muchachos. Bueno, aquí arriba tiene una ventanita para que pase una arteria que se llama la arteria ¿qué? Tibial anterior. Tibial anterior. Tibial anterior. Ok. ¿Qué procede de un tronco que se llama el tronco tibio? Peroneo. Peroneo, o sea, tibio. Fibular. Eso sí, que bien. Muy bien. Listo, muchachos. Pero miren que aquí hay una cosa muy importante con este borde anterior. Hacia arriba el borde anterior es una continuación de la tuberosidad tibial. Y recuerden que la tuberosidad tibial, que aquí la tenemos, muchachos, la tuberosidad tibial, miren, es el lugar donde está llegando esto. Y este es el tendón del músculo. No, no es un tendón. Entonces recuerden que el tendón del cuádriceps llega y se pega a la rótula. Se adhiere a la rótula. Y aunque es el mismo tejido, una vez sobrepasa la rótula para la tuberosidad tibial, este pedacito ya está haciendo las veces, es de un ligamento, porque está ligando un hueso con el otro, no de un tendón. Este pedacito sí es el tendón, porque liga un músculo con el hueso. Pero la prolongación ya es un ligamento, ¿de acuerdo? Entonces, legítimamente hablando, en nomenclatura internacional, esto sería el ligamento rotuliano o patelar, y este el tendón rotuliano o patelar. Claro está que inclusive los libros y las mejores familias, ya como una cosa generalizada, hablan aquí también como si fuera tendón, pero no es correcto del todo, ¿estamos de acuerdo? Aunque se acepte porque, pues, ya se acepte de alguna manera, ¿no? Bueno, ok. Listo, muchachos. Entonces, entonces miren, necesito que caigan en cuenta de una cosa. Tóquense todos, por favor, la tuberosidad tibial y el borde anterior de la tibia. Y me van a decir que encuentran
cuando desde el borde anterior de la tibia palpan, intentan palpar la cara anteromedial de la tibia y la cara anterolateral. ¿Qué diferencia hay entre la cara anteromedial y la cara anterolateral? Que hay músculos en la lateral. Que en la anteromedial no hay músculo, esto es completamente peladito, y en cambio aquí hay músculos. Entonces, ojo, no hay músculos en la región medial de la pierna, sí lo hay en la región anterior, lateral y posterior, pero no hay en la región medial. ¿Y está claro ahí, muchachos? Lo que se no hay verano, no hay músculo en la región medial de la pierna, ¿estamos de acuerdo? O sea que esto aquí únicamente está cubierto por piel, y por eso la tibia está tan expuesta, y por eso un totazo aquí duele tanto y todo lo demás. Eso ya no colabora, no, así no se puede. No, si no colabora, no. Se colabora. Entonces, vea, no colaboró, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, listo, así no se puede. Entonces, miren que para que eso lo tengan en cuenta en su medicina deportiva, porque eso tiene mucho que ver con los dolores, los patadones de los futbolistas y todo lo demás, ¿cierto? Recuerden que cuando un hueso duele, realmente un hueso no está doliendo. El hueso es absolutamente indoloro. Duele el periósteo, que es esa membranita delgaditica. Y si el hueso se fractura y se ve todo horrible, por horrible que sea, no está doliendo. El dolor, que puede ser tan fuerte que genera un choque neurogénico y a veces la muerte, porque un shock neurogénico es un shock al fin y al cabo que puede llevar a la muerte. Entonces, es un dolor por el rompimiento del periósteo, que es esa membrana delgaditica. ¿Vale? Bueno, listo. Recuerden que hacia la epífisis proximal vamos a tener entonces el platillo tibial medial y el platillo tibial lateral. Y entre los dos la cresta intercondílea. No porque esto ya se llamen cóndilos, bueno, en nomenclatura tradicional sí, pero en la internacional no. Pero sigue llamándose en nomenclatura internacional cresta intercondílea porque igual se va a ubicar entre los dos cóndilos del fémur. Ok. Y recuerden que en el platillo tibial lateral se está insertando la cabeza de la fíbula. Toda cabeza es seguida de un cuello, de tal manera que aquí tenemos un cuello. Y esto es importante, muchachos, por una cosa que les voy a comentar. Ya dejemos de hablar de huesos, que está como muy latoso esto de huesos. Y entonces, vamos, bueno, aprovechemos para que veamos aquí un poquitico articulaciones. Listo, muchachos. Entonces tenemos nosotros aquí la articulación de la rodilla. Recuerden que la articulación de la rodilla, bueno, nosotros aquí quitamos la rótula, quitamos el ligamento patelaro-rotuliano y el tendón patelaro-rotuliano, que obviamente hacen parte de la articulación de la rodilla en cierto sentido, porque a fin de cuentas la rótula se tiene que desplazar sobre la fosa intercondílea del fémur, allí para abajo, o sea, haciendo como una poleita. O sea, todo esto haría parte de alguna manera de la estructura articular. Pero entonces, si nosotros levantamos esto, encontramos dos colchoncitos que son realmente medialunitas, que son el menisco. Me guíense siempre por la fíbula para recordar que está en la parte lateral en el examen. El menisco lateral y el menisco medial. ¿Cuál de los dos meniscos es más cerradito sin que se toque del todo y cuál es más abierto? ¿Cuál es más en forma de O y cuál es más en forma de C? Cristian, ¿qué opinas? ¿Seguro? Tiene el pelo como Beethoven hoy. Tiene el pelo como Beethoven. ¿Cierto? Entonces, Jonathan. ¡Ey! El lateral más. El mediano es como más semiluminoso. C-I-O-E. C interno o El externo. lateral es más cerradito. Esa es la nemotecnia, C-I. Bueno, listo. Ahora hablamos de eso. Miren, muchachos. Entonces, recuerden además que hay una serie de ligamentos. Un ligamento entre el cóndilo del fémur y la tibia, que se llama el ligamento colateral tibial o colateral interno, y otro ligamento entre el cóndilo lateral del fémur y la fíbula y la cabeza de la fíbula, que se llama el ligamento colateral externo o ligamento colateral fibular. Ligamento colateral fibular y ligamento colateral tibial, o ligamento colateral externo o lateral y ligamento colateral interno o medial. Miren que hay una diferencia, y esto tiene... tú me tienes un poquitico enojado. Y Jimena, se volaron media hora de la película ayer. Media hora. De hecho, por eso me senté atrás, para que cuando entraran vieran que yo me había pillado eso. Ahora me senté en tu silla.
Bueno, Entonces no me regañé en público. no, es que esa es la gracia. Sí. Pero sin Jimena, yo chupo. Ah, de malas. Entonces llama a Jimena para que chupe. Bueno, listo. Entonces miren, muchachos. Es más, suspendamos la clase porque Ángela. No, eso es lo que Se acabó la clase, ¿de acuerdo? Yo me No. voy. La gente, no dicen que pagan siempre justos por pecadores. Ah, sí, es cierto que sí lo digan. Ah, bueno, entonces sigamos pues. Entonces, pero no lo vuelvas a hacer. Profe, ya tenemos el control. Bueno, entonces sigamos aquí. Porque es que eso es el colmo lo que ustedes hicieron ayer. No, sigue con la clase. Bueno, muchachos, entonces eso que no, vengan. No, ahí no. No, después van a chantajear. Sí. Mire, muchachos, entonces el ligamento colateral, te voy a tirar serio. El ligamento colateral, el ligamento colateral fibular, o sea, el lateral, el ligamento colateral tibial. Miren que aquí hay una diferencia muy importante, muchachos. Nada es gratuito en anatomía. El diseño biológico, el diseño geométrico explica el funcionamiento, la fisiología, las componentes físicas. Una geometría dada explica una física dada. Igual, es lo mismo, esto es una biofísica. ¿A qué me refiero? Miren que el ligamento colateral fibular es delgadito. Mejor dicho, no digamos delgadito, es como un cordoncito. Realmente es fuertecito, pero tipo cordón. O sea, como tipo cilindrito, ¿de acuerdo? En cambio que el ligamento colateral tibial es una banda, una cinta muy amplia. Entonces, ¿para qué? Es decir, ¿cuál será el sentido de eso, muchachos? Pues el sentido de eso es el siguiente. Miren, el de acá, mírenlo acá, el colateral fibular, un cordoncito. El de acá, porque para el otro lado, es que esto está aquí como más de... Ok, así ven, ok. El de acá, un cordoncito. En cambio de acá, una banda gruesa. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué eso? El de acá un cordoncito, el de acá una banda gruesa. En la evolución no hay puntada sin dedal. La naturaleza no da puntada sin dedal. Eso quiere decir que todo es a su justa medida. No quiere decir que no solamente no falten cosas, sino también que tampoco sobran. O sea, a su justa medida, y esa es la perfección de la naturaleza. Lógico, entendiendo que a su justa medida en un proceso evolutivo, donde las estructuras se van desarrollando, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan que el fémur no es vertical, no cae como una plomada sobre el piso, no es una perpendicular sobre el piso, sino que es inclinado de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, entonces recordarán que se va a formar un ángulo, oye, más o menos así, se va a formar un ángulo cuando los cóndilos del fémur descansan en los platillos tibiales, y se va a formar un ángulo obtuso hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso quiere decir que las fuerzas, las tensiones tan enormes, las fuerzas tan enormes que sufriría esta articulación por el solo hecho de estar de pie, de caminar, etcétera, inclusive en reposo, es como si tendieran a acabar de hacer esto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aquí a este lado se requiere un ligamento más ancho que soporte más la estabilidad de la articulación que el ligamento que hay aquí afuera, en la región lateral. ¿Me hago entender? Es la misma razón por la que ocurre lo siguiente. Recuerden que la tibia se cae como una plomada sobre el piso, como una perpendicular, pero el fémur está cayendo oblicuamente sobre la tibia. Y sin embargo los dos cóndilos del fémur están descansando en los dos platillos tibiales. Por eso al caer en esta forma oblicua es que uno de los dos meniscos tiene que ser diferente del otro, porque uno tiene que atrapar mejor un cóndilo que en una forma y el otro en otra forma. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué preguntabas, Ángela? ¿Y tú crees que con eso te reivindicas de lo de ayer? Nada de lo que haga pues. Valgo y varo, ¿qué es? ¿Cómo es su nombre? Andrés. ¿Qué es varo y qué es valgo? ¿Qué es varo? ¿Ese es que Jonathan, varo o valgo? Valgo. ¿Cuál es el varo y cuál es el valgo? Se habla de tareita. Porque ahí uno puede estar en lleno varo o en lleno valgo. En lleno varo o en lleno valgo. Coxa vara o coxa valga. Pie equino varo, pie equino valgo, pie talo varo, pie talo valgo. Acuérdense, muchachos. Y fue una tareita que yo les dejé desde la primera clase
que averiguaran cuál de los dos era el varo y cuál era el valgo, ¿vale? Pero no, yo preguntaba que cuando las rodillas se juntan, es coxabar. No, es la misma pregunta. ¿Cuál es la coxa? ¿Cuál es el lleno varo y el lleno valgo? Cuando están muy juntas, obviamente no es de lo normal, cuando están más separadas, sería la pregunta. O la cosa, no, la resuelve con el aquí no se la voy a resolver. No, que yo preguntaba que el coxa, cuando sale la de varo de valgo, no sea la más como del ángulo. Pues que creo que es valgo es cuando es más de 130 y... Sí, por eso, ya es lo mismo, pero pues ya dándole ya una precisión, una medida, es decir, qué tanto la separación o qué tanto el acercamiento, ¿cierto? Pero igual en términos generales, el término grueso, si está más separado o más unido de lo normal, por fuera de los ángulos que están establecidos, cuál es varo y cuál es valgo, ¿sí? Bueno, muchachos, listo. Entonces sigamos aquí, muchachos. Fuera de eso, hay dos ligamentos muy importantes, realmente tres, que tienen que ver, esto ya específicamente con los meniscos, que son el ligamento. Pero entonces, ¿cuál era el menisco más redondito? Y el otro que es como más semilunar. ¿Cuál es el menisco finalmente más redondito? ¿El lateral o el medial? Lateral. ¿Lo estás adivinando o estás afirmando? ¿Tú qué opinas? Sí, es el lateral. Jonathan. ¿Qué opinas? Kenny, por Dios. Porque ahí soporta más El público está presión, ansioso el por escuchar medial. tu portentosa voz. Lateral. Lateral. Cristian, ¿estás seguro? Es que no puedo evitar acordarme un cuadro de Beethoven que yo tengo en la casa. En serio, ahora cuando estoy rebuscando. Dale la foto del Beethoven 2. Apareció en el siglo XXI. Cierto que sí, hoy parece mío. Pues no, obviamente Beethoven, mi menos que era Beethoven jovencito, pero por uno del pelo. Bueno, listo. Lo menos de la monte. No, me estoy comparando con un personaje súper genial en la historia. Eso es un honor, ¿o no? Ángela, sí. Ángela, No vean que la nueva dejar la clase. Ay, Uno, dos, tres. Bueno, dejémosla ver un poquito más. Listo, muchachos. Entonces, miren, mentira, no estamos muy de locha para las cámaras porque me están filmando por si esto de pronto sale por allá en la vicerrectoría de docencia. Es que ya todo huele a natilla, todo ya huele como a buñuelitos, ya todo huele a vino de Navidad y todo lo demás. Entonces es un poquitico Y así aprendemos más. No vean que la nueva gente quiere clase. No. Así no, no. Cada rato me interrumpe. Mentiras, no aprendemos. Bueno, muchachos, entonces miren, fuera de eso hay tres ligamentos muy importantes que se llaman el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y el ligamento menisco femoral. Los dos ligamentos cruzados anterior y posterior, ustedes se acuerdan que hablamos aquí de la cresta intercondilia. El espacio que hay por delante y por detrás de la cresta intercondilia son lugares donde se están insertando los ligamentos respectivamente cruzado anterior y cruzado posterior. Recuerden que los ligamentos se llaman cruzados justamente por eso, porque se cruzan. Miren que el cruzado anterior, vamos a tener aquí el área por delante de la cresta intercondilia. Recuerden que está la región lateral y está la medial. Guíense siempre por la fíbula, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, miren, el ligamento cruzado anterior se está pegando en el cóndilo. ¿Esto es medial o lateral? Lateral, muchachos. Miren aquí la fíbula, cóndilo lateral, en el cóndilo lateral. Y el ligamento cruzado posterior, mírenlo acá, se está pegando en el cóndilo medial. Un juego de palabras, que si de pronto algún profesor lo hace, yo no voy a hacer preguntas de articulaciones porque yo no di el tema, pero si de pronto algún profesor lo hiciera, yo lo haría. Ustedes no lo pueden interpretar como un enredo, no están enredando, sino que ustedes tienen que desafiar su inteligencia con juegos simples de palabras porque están en la universidad, porque es esa forma. Eso que tiene que ver con un paciente, si uno tiene una visión de pronto muy pegadita a la nariz de la vida, uno dice lógicamente que no tiene que ver nada, qué bobada. ¿Qué más da que este ligamento esté en la cara lateral del cóndilo medial o en la cara medial del cóndilo lateral? No.
Pero si uno tiene una visión más amplia, es que uno se da cuenta que es un ejercicio para otras cosas de ese tenor, pero que tienen que ver con algún problema que tenga el paciente. Y es como soltar la mente, como cuando uno suelta el pulso, que uno está aprendiendo a dibujar hasta que de pronto suelta el pulso, o a tocar un instrumento, ya va soltando cada vez más los dedos, ¿cierto? Como soltar la mente, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, miren, obviamente, este ligamento cruzado anterior viene de la región anterior, por delante de la cresta intercondílea, a la cara medial del cóndilo lateral, y el otro va de la región posterior de la cresta intercondílea, del área que está por detrás de la cresta intercondílea, entonces, a la cara lateral del cóndilo medial. Es obvio, ¿cierto, muchachos? Ok. Entonces, miren, este sería el ligamento cruzado posterior y este sería el ligamento cruzado anterior. ¿Lo vieron todos? Miren, ligamento cruzado anterior. Lo están viendo todos, ¿cierto? Todos lo están viendo. Ok. Y ligamento cruzado posterior. Lo están viendo todos. Y fuera de eso, del ligamento cruzado posterior, hay un ligamento que se llama el ligamento meniscofemoral, que es este. Algunos lo llaman ligamento meniscofemoral femoral externo. ¿Por qué? Porque se está pegando del menisco. Si dice menisco femoral es porque va del menisco al fémur. ¿A qué parte del fémur? A la misma cara medial, perdón, a la misma cara lateral del cóndilo medial. Pero ¿de qué menisco viene? Del menisco lateral. Por eso no lo llaman menisco femoral lateral. Pero como no existe menisco femoral medial, basta con que digan ligamento menisco femoral. ¿De acuerdo, muchachos? Sigue el mismo recorrido que el posterior. ¿Cómo? Sigue el mismo recorrido que el posterior. Sigue el mismo recorrido que el posterior, exactamente. O sea, donde va a llegar al cóndilo, a esa parte cóndilo, sigue la misma región pues, que el posterior, exacto, sí. Pero la diferencia es que vienen todos del menisco lateral. ¿Listo, muchachos? Y hay otro ligamento que no lo estamos viendo aquí, que es el siguiente, miren. ¿Se acuerdan que dijimos que en términos generales los dos meniscos parecen una C? Lo que pasa es que uno es más cerradito que el otro, pero finalmente parecen una C, o sea, ninguno de los dos se cierra del todo. Entonces miren, estas astas anteriores de los dos meniscos, lateral y medial, se unen por un ligamento que se llama ligamento transverso. ¿De acuerdo, muchachos? Por si de pronto aparece en alguna estructura, ligamento transverso. Bueno, listo. Vamos un poquitico a la articulación coxo-femoral. Alguien, muchachos, que me mencione y me recuerde rápidamente los ligamentos de la articulación coxofemoral. Son tres, Jonathan, sí, son tres muy sencillos. ilio, Iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral. claro. Entonces, el coxal tiene tres partes, ilio, isquio. Y ustedes saben que van como un poquitico como retorciditos. Ok. Tin marín de dos pingües, tuturo maca, tuturo fue, este cochino marrano fue. Ah. ¿Cómo es que te llamas, perdón? Sebastián. Sebastián, me habías dicho, sí, Sebastián. Sebastián, ¿qué es el ligamento redondo? Sebastián, una letra, rápido, una letra. Rápido, se empezaba. Ángela, ¿cuál es el ligamento? ¿Cuál es el ligamento redondo? Yo no sé, es uno que está en la fosita redonda para el ligamento redondo y está conectando la cabeza del fémur con Ese es. la Z1. Voy a ver si ese es. Bien, si me Se salvó. Esa me la sabía. Se salvó la campana. No puedo quedar mal en todas. No sé si sea una arteria, pero Bueno, muchachos, entonces recordemos una cosa. Aquí tenemos nosotros la cabeza del fémur. Obviamente toda cabeza sigue un cuello. Aquí no hay cuello, no hay cuello quirúrgico porque el mismo cuello anatómico hace las veces de cuello quirúrgico porque el fémur fácilmente se fractura por este lado, ¿cierto, muchachos? Bueno, ok. Entonces, en
En la cabeza del fémur hay una fosita, y esa fosita es la fosita para el ligamento redondo. Y ese ligamento redondo se va a insertar ahí en la cavidad acetabular, ¿de acuerdo? Miren los libros, porque eso tiene una forma de insertarse muy particular. O sea, no es en el fondo exactamente de la cavidad acetabular. Miren los libros porque eso es importante y eso explica la biomecánica de esto. Pero aquí hay una cosa muy importante, muchachos. Ustedes se acuerdan del foramen obturador, que es este que hay aquí. Por este foramen obturador está pasando una arteria, que es la arteria que obturatriz. Esa arteria obturatriz, obvio, de toda obviedad, va a irrigar no solamente esta región un poquitico de la pelvis, sino como proximal del fémur. Pero a esa arteria obturatriz da una rama muy, muy importante, muchachos. Esa arteria obturatriz da una rama que viaja por la mitad del ligamento redondo. ¿Se acuerdan de la arteria central de la retina, que viaja por todo el centro del nervio óptico? Es exactamente lo mismo, viaja por todo el centro del ligamento redondo, esa arteria obturatriz. Mejor dicho, viaja acompañando el ligamento redondo, ¿de acuerdo? De tal manera que esa arteria obturatriz, al viajar por el ligamento redondo, es la que va a irrigar la cabeza del fémur, no el resto. El resto ya se va a irrigar por otro sistema, pero es la que va a irrigar la cabeza del fémur. ¿Cuál es el problema cuando una persona entonces, ojo con esta perlita clínica que es muy importante, cuál es el problema cuando una persona entonces tiene una luxación de la cabeza del fémur, una luxación en la articulación coxofemoral, que se puede elongar o eventualmente romper el ligamento redondo? Uno diría, hasta ahí no es problema, se corrige ortopédicamente y no hay problema. El problema sí lo hay, porque se rompió la arteria que irriga la cabeza del fémur, y por eso suele acompañarse de necrosis de la cabeza del fémur, y por eso se suele acompañarse ya de un reemplazo con una prótesis, viendo que no se había fracturado ni se había dañado la cabeza del fémur. ¿Está claro el porqué entonces, muchachos? Ojo, recuerden, ligamento redondo, pero por ahí viene la arteria, rama de la arteria obturatriz, que es la arteria del ligamento redondo, así se llama, rama de la arteria obturatriz. Esa arteria del ligamento redondo va a irrigar la cabeza del fémur. Si hay una luxación, entonces se puede romper el ligamento redondo y se rompió la arteria. Y si se rompe la arteria, esto se necrosa, aunque esto no se haya traumatizado. Y si ya se sabe que se rompió, no hay nada que hacer. Si ya pues se hay rompió. veces es raro que circulación colateral ayuda, pero en términos generales, Pero quirúrgicamente lo que no hay uno ve nada. es que pum, y chao. Y Mira, chao. no se puede, no sé, volver a unir. No, por eso te digo, pero es que cuando se una ya esto se murió por una isquemia, necrosis isquémica. Me estoy refiriendo a la isquemia. O sea, por eso te digo, no tiene nada que ver con el trauma en sí, sino es la isquemia por la falta de riego sanguíneo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues rezar un Padre Nuestro. Eso, tiene la sospecha. No me quieres que rezar un Padre Nuestro. Ese es el problema con la... No, mentiras. No, ¿qué haces? Lógicamente es ortopedia y tratamiento de urgencia, pero igual, ya en ese caso, como te digo, toca ya es por ortopedia ponerle un reemplazo de... Pero en pocas palabras, si alguien se lo luxa la pierna, No, no va y tiene la no, o sospecha, sea, ya. Ah, no, si tiene la prótesis. sospecha no hay nada que hacer. Ya no queda nada que hacer. No, porque ¿qué pueden decir ahí? No. Esperar. Lo único es una cirugía urgente, y eso lo tiene que hacer el ortopedista, por supuesto, a ver si logra salvar eso. Pero tú como médico general, no, nada de más. Pues, o sea, no, la pero mentira, yo te tomo el pelo, pero lo que dices es coherente, pero obviamente es coherente. Pero no, por eso te digo, una respuesta lúdica, pero que tiene sentido. Pues solo padre, no sé qué te quiero decir, no te realmente. Bueno, muchachos, entonces listo. Bueno, estos ligamentos son tan fáciles que dejémoslos, que ustedes yo me imagino que vuelan en eso. Vamos entonces a ver qué encontramos por allí. Primero que todo allí. Mi mamá se muere. Bueno, muchachos. Ah, se me olvidó una cosa muy bonita que vi allí. Otro elemento muy importante. Otro elemento, muchachos, muy importante. Ay, lo que pasa es que este tejido se va a elongar. Miren, muchachos,
Otro elemento muy importante es este que hay aquí, este que hay acá. Bueno, ¿este cuál será? Este es el plantar delgado. ¿Por qué sabes que es el plantar delgado? Porque tiene una masa carnosa que parte pues del cóndilo lateral y finalmente a partir de aquí un tendón largo, el plantar delgado. Pero sin embargo, muchachos, vamos a ver qué pasa. Quería mostrarles el músculo popliteo, pero de pronto ahora lo vemos, listo. Entonces, perdón. Bueno. Entonces, muchachos, recordemos que nosotros habíamos llegado la otra vez hasta la fosa poplitea o el rombo popliteo. Habíamos dicho que el rombo popliteo se está formando por la unión de dos triángulos. El triángulo superior está dado. ¿Esto es lateral o medial? Medialmente por el semitendinoso y el semimembranoso, esencialmente el semimembranoso, y lateralmente por el bíceps femoral o crural. Entonces entre los dos van a formar un triangulito. ¿Por qué? Porque recuerden que la porción longa del bíceps femoral se cruza porque va a tener un origen común con el semitendinoso y el semimembranoso en la tuberosidad isquiática. Pásame por favor la pelvis, la articular, ambas, esa y la ósea. Esto Jonathan, gracias. Porque recuerden que habíamos dicho, ¿qué tanto? Gracias muchachos. Recuerden que habíamos dicho que entonces esta masa muscular que se llaman los isquiotibiales vienen de la tuberosidad isquiática. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es este lado, de la tuberosidad isquiática, ¿de acuerdo? Ok. En tanto que la porción breve es una porción que está naciendo de la parte posterior del fémur sobre el borde lateral de la línea, qué pena, pásame el fémur, por favor, de la línea áspera. Recuerden muchachos que esto es la línea áspera. Recuerden que la línea áspera tiene entonces un borde lateral y un borde medial. Sobre este borde lateral de la línea áspera se está originando entonces la porción breve del bíceps crural. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Recuerden que este grupo de los isquiotibiales hacen parte de una pata de ganso. Ya es hora de la tareita, ¿me la resolvieron? ¿Superficial o profunda? No la leyeron. ¿Tú estabas aquí en la práctica, Cristian? ¿No la leíste? Tú estabas en la práctica, 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 tú estabas en la práctica. De pura pica no les voy a explicar. Entonces, miren, ¿es la pata de ganso superficial o profunda? Listo, muchachos. Recuerden que la otra pata de ganso estaba conformada por el semitendinoso, el sartorio, ¿y cuál otro músculo? El grácil, que es este, y el sartorio que nos falta por aquí. Y el sartorio que nos falta por acá. Con este enredo, quién sabe cuál es cuál aquí. Esto ya quedó todo enredado. Bueno, y el sartorio. En otras palabras, sartorio, grácil y semitendinoso. Bueno, tres músculos que van a ser parte de la otra pata de ganso. ¿Listo, muchachos? Hay uno entonces que comparte las dos patas de ganso. ¿Cuál será? Uno que hace parte tanto de la pata de ganso superficial como de la profunda. ¿Cuál es? ¿Cuál? El semitendinoso. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Bueno. La otra parte de la fosa poplitea entonces está dada por los dos músculos gemelos. Gemelo medial y gemelo lateral. O gemino medial y gemino lateral. Y cuando existe el plantar delgado, que es un músculo inconstante, lógicamente hace parte también, entonces, en este caso, miren aquí el plantar delgado, obviamente, siempre el plantar delgado es lateral, viene del cóndilo lateral. Entonces, obviamente, va a ser parte también de ese triángulo inferior del rombo popliteo. De tal manera que tenemos aquí en la región de la pierna, en la cara posterior, que es la región sural. Cuando uno habla de la región sural se refiere a la pierna, pero específicamente no a toda la pierna, específicamente a la parte posterior, lo que en el argot popular conocemos como pantorrilla, ¿de acuerdo? Entonces ahí una estructura uno la puede llamar como sural, pero se refiere a la pantorrilla, ¿de acuerdo? Diferente acá que crural se referiría pues a cualquier parte del muslo, en términos generales, ¿no? En términos generales, sí, pero aquí sural sí solamente la parte de atrás. Bueno, entonces, no, adelante. Bueno, entonces, aquí tenemos dos
grupos musculares, uno superficial y uno profundo. El grupo muscular superficial se llama el tríceps sural, y ese tríceps sural está formado por esta clase de miembro inferior. ¿Quién se la dio? Músculos. No. La clase. La clase, la de músculos de miembro inferior. Ok, bueno. Entonces, ese tríceps sural está formado por 3 músculos que son gemelo lateral, gemelo medial. Los 2 gemelos son más superficiales y unen su masa carnosa y su tendón distalmente a otro que queda más profundo y que se llama el sóleo. Yo creía primero que el sóleo se llamaba así por estar solo, y creía que sóleo traducía solo, y no tiene nada que ver con eso. Sóleo es una voz, viene de una voz latina que traduce literalmente suela, y es que a los primeros anatomistas se les pareció mucho esto a la suela de un zapato, y efectivamente me parece la suela de un zapato, ¿de acuerdo? Entonces los 2 géminos sobre el sóleo. Entonces aquí están los 3 músculos, y por eso el tríceps oral: gemelo lateral, gemelo medial y sóleo. Pero en algunos textos, y esto es válido en nomenclatura internacional, estos 2 músculos, en algunos textos, y esto es válido en nomenclatura internacional, estos 2 músculos no se llaman gemelos lateral y medial, o sea, no son plural, sino es un músculo que se llama el gastrocnemio. El gastrocnemio con una cabeza medial y una cabeza lateral. Entonces esto sería ya no plural, sino singular, el gastrocnemio. Entonces, con una porción, se refiere a los dos, a los de ambos lados, exacto, sí. Entonces se refiere el gastrocnemio, con una cabeza medial y una cabeza lateral, cabeza medial y cabeza lateral del gastrocnemio. Y el gastrocnemio, unido al sóleo, igual va a conformar el complejo del tríceps oral. Obviamente, podría ser un cuádriceps si le sumamos el plantar delgado. ¿Por qué? Porque con frecuencia el plantar delgado no termina por un tendón independiente aquí en la parte medial de donde se inserta el tendón de Aquiles, o sea, en la parte medial a nivel del calcáneo, sino que con frecuencia se fusiona. Entonces podría ser un cuádriceps, pero nadie pues lo llama así porque además es insignificante, ¿no? Ok, muchachos. Finalmente tenemos el tendón de Aquiles. Aquí les muestro este tendón. Aquí se los muestra. Entonces, aquí les muestro dónde queda. Bueno, entonces partamos de Sebastián. ¿Para allá o para allá? ¿Para qué lado? Para allá. Tin, marín, de 2, pingüe, tuturu, maca, tuturu, fue. Este cochino marrano fue. Tenemos velada. Entonces. Yo respondí la otra. Bueno, entonces señala. Le toca a Cristian. Cristian, bueno, listo, Cristian. Entonces, Cristian, te mandamos la pregunta, ¿bien carnuda o bien tendinuda? Bueno, Cristian, uy, qué desafío. Póngala como quiera. En la salida nos vemos. Pero fue Sebastián el que me tiró la pregunta. Fue bueno. Sebastián el que me tiró la pregunta. Entonces, mire, muchachos, pero además, tú querías que le preguntara a Sebastián, ¿no? Sí. Entonces, mire, cultura general, ¿por qué esto llamará el tendón de Aquiles? ¿Por qué, Cristian? Ahí dicen que le dieron a Aquiles, pero hay discrepancias. No. ¿Por qué? Ahí fue donde ¿Qué bañó. Sí, ya me acordé. Porque la mamá de... ¿Pero qué? ¿Qué pasó con eso? Lo bañó en las aguas de un río que lo hacía inmortal y ahí lo ¿De un lago? Pero lo puse aquí. Es que la mamá... No se le olvidó. La mamá... La mamá cogió el bebecito Aquiles. Aquí les muestro cómo lo cogió. Y entonces la mamá lo cogió de los talones, lo sumergió en el agua. Cuando el pobre peladito estaba chapaleando, ahogándose, la mamá lo sacó. Entonces lo escurrió. Entonces, si quedaba bañado por esas aguas, queda inmortal. Pues por lo menos, no digamos inmortal, invulnerable, más bien. Bueno, sí, puede que el sistema inmune fuera invulnerable, ¿cierto? Invulnerable.
Pero resulta que como la mamá lo agarró de aquí, esta partecita, la mamá no tuvo la precaución, esta partecita, pues, entonces no lo podía soltar eso porque el niño es ahogado. Lo que no tuve en cuenta la mamá de aquí les fue muy bobita, no haberlo metido primero de una pata y sacarlo, y después meterlo de la otra pata y sacarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué pasó entonces por ahí? ¿Cómo murió Aquiles finalmente? Con una lanza, con una flecha. Pero una flecha aquí lo va a matar a uno, y menos a un guerrero, el máximo guerrero de todos los tiempos. Que le cortaron eso para que no fuera Ah, según Hollywood, pero es que eso, les hice la pregunta intencionalmente, porque esa película es una defecio, Troya. Que yo salí con ganas de llorar de esa película. Me entretuve, sí, porque cinematográficamente es muy bien hecha, indudablemente. Esa parte es innegable, pues, es una obra maestra cinematográficamente, pero es una defecio. Entonces, lo que le da una erraquera es que entonces la gente, pues, porque cuando muestran eso, entonces, si uno pues alguna persona que haya leído la Ilíada se da cuenta que eso no fue así. Entonces, ellos no se podían resistir a los Hollywood. Efectivamente, Aquiles lo mata a París, pero es que como lo mata a París en la película, le dispara una flecha en el talón y entonces lo inmoviliza. Después otra, después otra, después otra. Entonces, los gringos no se pueden resistir como a la guerra del Vietnam cuando metrallan a alguien. Entonces, papá, el pobre Aquiles, una flecha, la otra, como si estuviera subiendo una ráfaga de metralleta. No, fue una flecha en el talón, pero envenenada. Porque si le dispara una flecha ahí nomás, no le hace nada, pues sí, ay, qué dolor tan berraco, y va todo piedro y le casca al otro. Torear a Aquiles era una cosa brava, pero entonces no, lo que una flecha envenenada, por ahí sí, le entró ya el veneno. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ese fue el truco de París, una sola, un poco de flechas a los Hollywood. Listo, bueno, no, pero no estamos hablando de eso. Bueno, muchachos, sigamos por aquí entonces, listo. Entonces, obviamente este músculo se convierte en el principal. ¿Qué, mi niña? Cuando este músculo se contrae, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo? No, muchachos, a quien le pregunte, ¿cómo? Plantiflexión. Plantiflexión, ¿segura? ¿Plantiflexión? ¿O te doy una última oportunidad? ¿O dorsiflexión? ¿Es dorsi? Bueno, eso sí, párate en la raya. Correcto, es plantiflexión. ¿Estamos de acuerdo? Plantiflexión. Listo, muchachos. Hace este movimiento. Ok, bueno, listo. Los otros músculos que hay entonces en el plano profundo son tres. Uno medial, uno intermedio y uno lateral. Sencillamente, vamos a mirar aquí una cosita, muchachos. ¿Ustedes qué dicen? Espera un momentico y la pregunta. ¿Cómo? Sí, es un flexor de la rodilla, pero es un flexor débil, claro, porque él está naciendo no en el segmento contiguo, sino que se lo salta por completo. Está naciendo realmente en el fémur y termina acá. Entonces se salta por completo todo este segmento. O sea, sí haría una flexión, pero débil, claro que la haría, claro, sí. Claro. Y una plantiflexión muy fuerte, correcto, sí, claro. Bueno, muchachos, entonces si quitamos este músculo, quedan tres músculos en la profundidad. Y esos tres músculos en la profundidad son uno, mírenlos aquí, 1, 2 y 3, mírenlos acá, muchachos, miren, 1, ¿lo ven acá? 2, mírenlo acá, 2 y 3, mírenlo acá, ¿vieron aquí los tres músculos? De nuevo, 1, mírenlo acá, muchachos, que se ve muy nítido, uno lateral, uno intermedio, vean la masa carnosa aquí, ¿de acuerdo? Y el otro medial, ok. El intermedio, acuérdense que se llama tibial posterior. Si hay uno posterior, quiere decir que hay uno anterior. El intermedio, tibial posterior. Y el medial y el lateral tienen este truquito, muchachos. El medial llega a la planta del pie a los dedos laterales. Y el lateral llega a la planta del pie al dedo medial. Eso quiere decir que se cruzan los tendones. Entonces, este lateral, al ir para la región medial, entonces es el del primer dedo del pie y se llama el flexor longo propio del primer dedo. Flexor longo propio del primer dedo. Entonces, el medial, que va para los 4 últimos dedos, se llamará el flexor longo de los dedos. ¿Queda claro, muchachos? Pero para abordar la planta del pie la abordan por un mismo sitio. La abordan por debajo y por detrás del maléolo medial.
Entonces, ojo muchachos con eso, ¿no? Ahí los tendones se van a cruzar. Ay, se me levantó una cuerda y tal, esto y lo otro, y qué dolor. Este tendoncito que de pronto, pum, se corrió, y eso es muy doloroso, por supuesto, ¿no? Entonces, listo, muchachos. Entonces, recuerden, el lateral es el que va para el dedo medial. El medial es el que va para los dedos laterales. Recuerden que es el dedo y los dedos. Recuerden que uno habla del primer dedo y los 4 últimos dedos. Recuerden, lo habíamos dicho, muchachos, convencionalmente. Cuando uno está refiriendo que este músculo de los dedos, se está refiriendo a los 4 últimos dedos. Porque no hay un músculo que vaya de una vez para los 5 dedos. Eso está claro ya, ¿cierto? Recuerden que fue una discusión en el examen, pero eso lo habíamos dicho. Están los 4 últimos dedos y el primer dedo. Igual en la mano que igual en el pie. ¿Estamos? Entonces yo digo, tal músculo de los dedos. Entonces, nos estamos refiriendo siempre a los 4 últimos dedos. Porque no hay un músculo que vaya para todos los 5 dedos. Ni en la mano, ni de la mano, ni del pie. Entonces, los dedos, necesariamente los 4 últimos dedos. Y el primer dedo. Que es que hay uno que va para el índice. Pues sí, pero entonces se llama extensor propio del índice o extensor propio del meñique, etcétera. Tiene ese apellido concreto, ¿de acuerdo, muchachos? Bueno, listo. Entonces, está claro estos 3 músculos de acá. Vámonos entonces para la región plantar. Y en la región plantar, un pisito suelto, bueno. Y en la región plantar, entonces tenemos entonces lo siguiente. Tenemos, muchachos, un músculo. Profe, una cosita, pero pues hoy era más que todo vasos y nervios, no deberíamos. No sé, entonces pasamos a vasos y nervios. Sobre todo vasos. Sí, porque el músculo ya lo vimos, vasos y nervios. Eso está bien, okay, ustedes verán, lo que ustedes digan, muchachos. Pues eso está bueno, pero. No, por eso no, lo que ustedes digan. Bueno, listo, ok. Bueno. Ok, bueno, entonces, 3 músculos del plano superficial en la planta del pie, uno lateral, uno intermedio, uno medial, uno intermedio y uno lateral, que serían el abductor propio del primer dedo, el flexor breve de los dedos y no está por aquí, pero aquí estaría aquí están, mírenlos acá, muchachos, mírenlos acá. Entonces, el abductor del primer dedo, el flexor breve de los dedos y el abductor del quinto dedo. Abductor del quinto dedo, flexor breve de los dedos y abductor del primer dedo. No vayan a confundir el Observe y el flexor largo. Por favor, sí. ¿Me sacas las gafas y me las pones? Para verte mejor. Bueno, listo, ok. Entonces, flexor breve de los dedos. Pero el flexor breve de los dedos está cubierto por una aponeurosis que llama la aponeurosis plantar. Si ustedes ven la aponeurosis solita, que era lo que yo quería ver, entonces, ojo, es aponeurosis plantar. Una cosa es la aponeurosis plantar y otra cosa es el flexor breve de los dedos. ¿Listo, muchachos? Bueno, si nosotros levantamos el flexor breve de los dedos, vamos a encontrar un músculo que se llama el cuadrado carnoso o el cuadrado plantar. Y el cuadrado plantar o el cuadrado carnoso es un músculo que va a interceptar el tendón del flexor longo de los dedos. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, este sería el cuadrado carnoso o cuadrado plantar. ¿Lo ven aquí todos? Cuadrado carnoso o cuadrado plantar. Mira, no, ahí no sé por qué tocaría dissecar esto, cortar acá. Entonces en este, de pronto sí. Entonces, pero no, se está viendo, definitivamente se está viendo mucho mejor en este de acá, muchachos. Mírenlo acá. Levantamos aquí. Marcio, volteamos para allá y ahora para allá. Entonces, levantamos aquí, muchachos. Listo. Entonces, miren aquí el tendón del flexor longo de los dedos. Y miren aquí el cuadrado carnoso que viene del calcáneo a interceptar el tendón del flexor longo de los dedos. ¿Estamos, muchachos? Bueno, listo. Bueno, el resto de los musculitos, vamos entonces a vasos y nervios para que le jalemos un poquitico a esto. Entonces, miren, muchachos. ¿Sabes qué? Jonathan, es mejor para allá. Desocupemos el amarradero. No era vasos y nervios y articulaciones. Ya las articulaciones las vimos, pues lo más importantico, ¿no? Ok. Vamos para allá. Bueno, muchachos. Entonces, miren. Ok.
Recuerden en el triángulo femoral. Recuerden, muchachos, el triángulo femoral. Triángulo femoral que está conformado entonces por el ligamento inguinal, por el músculo sartorio y por el músculo aductor longo. Y en ese triángulo femoral vamos a tener estos elementos. Sí. Es que yo estoy estudiando en Prometheus y como mencionan a ellos los músculos aductores, con respecto a lo que usted nos dijo, pues me confundió completamente. Porque usted dijo que este era el longo, ¿cierto? El breve y el máximo. Exactamente, sí. Así es. Como está, ya creo que está diferente. Simplemente mediano, menor y mayor. Miren, este es el mediano en nomenclatura tradicional. Este es el menor. Este es el menor. Y este es el mayor, miren. Mediano, menor y mayor. O lo que es lo mismo, longo, breve y máximo. Longo breve. ¿De acuerdo, Jonathan? Sí. Miren, longo, breve y máximo. O mediano, menor y mayor. Eso es todo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí está clara la duda? Bueno, ok, bueno, muchachos. Ok. Entonces, el triángulo femoral está formado por el sartorio lateralmente, por el aductor longo o aductor mediano, como lo quieran llamar, medialmente. Y hacia arriba, hacia arriba, entonces el ligamento inguinal. Listo, muchachos. ¿Qué elementos hay en el triángulo femoral? Entonces estaría lateralmente el nervio crural o femoral, en la mitad la arteria y medialmente la vena. Así van, de medial a lateral, V-A-N, vena, arteria y nervio. Así van las estructuras, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? Bueno, listo, ok. Entonces, en primera instancia, la vena femoral, ¿cómo se va a formar? Recuerden, muchachos, que la vena femoral, que aquí la tenemos, se forma como una continuación de la vena poplitea. La vena poplitea atraviesa el anillo de Hunter, que ese ya lo vimos, ¿se acuerdan? Y cuando atraviesa el anillo de Hunter, se va a convertir en vena femoral y va a formar una espiral, porque de atrás se vuelve medial y de medial se vuelve anterior. ¿Estamos? Ok. La vena poplitea, ¿cómo se forma? Como eso no lo vemos aquí, se los voy a explicar. La vena poplitea, vamos a suponer, mi niña, vamos a suponer que tu manito, tu dedito es la vena poplitea. ¿Estamos de acuerdo? La vena poplitea. ¿Cómo se forma la vena poplitea? Por la unión de estas dos venas y de estas dos venas. 6 venas la forman. ¿Y cuáles son las 6 venas que van a unirse aquí para formar la vena poplitea? Son venas profundas. Ese es el sistema profundo de la pierna. En la pierna hay un sistema superficial que está dado por la safena magna y la safena parva, ¿se acuerdan? Y un sistema profundo. El sistema profundo es estas dos venas y estas dos venas. ¿Cuáles son estas dos venas y estas dos venas? 2 venas que corren con la arteria tibial posterior y 2 venas que corren con la arteria fibular. Entonces se llaman venas tibiales posteriores, venas fibulares y venas tibiales anteriores. ¿De acuerdo, muchachos? Venas tibiales anteriores se unen con venas tibiales posteriores y con venas fibulares. Estas 2 venas están acompañando a una arteria, la arteria tibial anterior. Estas 2 venas están acompañando a una arteria, la arteria tibial posterior. Estas 2 venas están acompañando a una arteria, la arteria fibular. Esas 6 venas se unen, son el sistema profundo. Se unen y van a formar entonces la vena poplitea. ¿Está claro cómo se conformó la vena poplitea? Listo. Y son el sistema profundo. Es ese sistema que por ecodoppler hay que investigar que esté funcional antes de quitar el sistema superficial, que serían la safena externa y la safena interna. O sea, la safena parva y la safena magna. Entonces miren lo sencillo. Recapitulemos. ¿Cuál es el sistema superficial? Safena magna y safena parva. Magna interna, parva externa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el sistema profundo? Las tibiales anteriores, las tibiales posteriores y las fibulares. Las, porque son 2, 4, 6 en términos generales. Miren que es muy sencillo. Segundo, entre el sistema profundo y el sistema superficial hay puentes anastomóticos por montones. Si no, no se podría quitar el sistema superficial. Entonces, hay puentes anastomóticos por montones. Tercero, esas venas tienen válvulas por montones. Está muy claro eso. ¿Las válvulas en qué sentido va a tener? En un solo sentido, hacia arriba. Válvulas secas, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Vamos a ver. Bueno. Los 2 sistemas tienen válvulas. Qué bonito. Sí, los 2 sistemas tienen válvulas. Listo, muchachos. Bueno, entonces miren, sigamos acá. La vena safena, miren esto, muchachos. La vena safena interna o la vena safena, la vena safena interna, mírenla acá y mírenla acá.
Mírenlas acá, por favor, muchachos. Son las venas más largas que hay. La vena safena interna o la vena safena magna, porque es la más larga, interna o magna, externa o parva. La vena safena interna o vena safena magna nace de un plexo venoso, básicamente del dorso del pie y la cara medial. Dicho sea de paso, la vena safena parva nace de un plexo venoso, básicamente de la región lateral del pie y la región plantar. Como si se repartieran esto así, esta mano y esta mano. Territorio de vena safena magna, territorio de vena safena parva. ¿Me hago entender, muchachos? ¿De acuerdo? Bueno, entonces miren, típicamente asciende siempre. Esto es una constante muy importante clínicamente. Ustedes van a ver por qué es importante clínicamente. No por pulso, como alguien me dijo la vez pasada, recuerden que estamos hablando de venas, o sea que no estamos hablando de pulso, ¿cierto? Pero sí porque se podía abordar eventualmente. Entonces típicamente asciende por delante y por encima del maléolo medial. En cambio la safena parva, por debajo y por detrás del maléolo lateral, o sea lo contrario, por delante y por encima del maléolo medial y la otra por debajo y por detrás del maléolo lateral. La otra recogiendo borde lateral y parte de la planta, esta recogiendo borde medial y sobre todo región del dorso, aunque en general drenan de todo ambas, por supuesto, ¿no? Ok, listo. La vena asciende y asciende y asciende, y en el camino va a recibir múltiples anastomosis. ¿De quién? De la safena parva, por supuesto, y se va a anastomosar con el sistema profundo. Entra al triángulo femoral y va a desembocar en la vena femoral, en el triángulo femoral. Recuerden que el triángulo femoral se llama también triángulo de Scarpa, Scarpa, ¿de acuerdo? Ok, muchachos, bueno. El piso del triángulo femoral, recuerden que está dado por dos músculos, medialmente el pectíneo y lateralmente el psoas ilíaco o iliosoas. Lateralmente el iliosoas y medialmente el pectíneo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bueno, pectíneo e iliosoas, pectíneo e iliosoas. Listo, bueno. Vamos a hablar un poquitico de la arteria. La arteria entonces, la arteria femoral, desciende el mismo recorrido de la arteria, la misma dirección, pero obviamente diferente sentido. La misma dirección, pero diferente sentido. De anterior se vuelve medial y de medial se vuelve posterior, una espiral. ¿En qué momento deja de llamarse arteria para convertirse, femoral para convertirse en arteria poplitea? Cuando atraviesa el anillo de Hunter o anillo de los aductores, que recuerden que está dado por el tendón solamente del aductor magno, ahí sí solamente del aductor magno, que se va a insertar en el tubérculo, pásame por favor, gracias, que se va a insertar en el tubérculo del aductor magno, que es este tuberculito que hay acá. Por eso este tuberculito, que es tan chiquitico, tiene una importancia clínica impresionante, ¿de acuerdo? Tubérculo del aductor magno, que forma el arquito, y entonces por aquí la arteria se convierte entonces en poplitea. ¿Estamos? Bueno, listo. Ok. Bueno, entonces la arteria, ¿qué va a pasar con esa arteria? Que en su recorrido y en el triángulo femoral, esa arteria va a dar una rama que se va a llamar la femoral profunda. Mírenla acá, muchachos, la femoral profunda. Y esa femoral profunda, miren la femoral. Aunque esta se llama femoral profunda, entonces esta se debió haber llamado femoral superficial, pero no se llama así, se llama simplemente femoral. La femoral profunda va a terminar dando un tronco que se llama el tronco de las perforantes. Y el tronco de las perforantes son una cantidad de arterias, miren aquí todas esas arterias perforantes, perforante, una cantidad de arterias que finalmente van a terminar por ser las principales responsables de la irrigación de esa masa gruesa de los músculos mediales y posteriores, ¿de acuerdo? El tronco de las perforantes. Obviamente, además, esta arteria femoral profunda, antes de dar el tronco de las perforantes, va a dar dos ramas. Puede que esta sea la perforante superior, ¿sí? Pero va a dar dos ramas. Una rama que se va a llamar la femoral, la circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial. Circunfleja es porque hacen una circunflexión a un lado y al otro lado del fémur, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, circunfleja femoral medial y circunfleja femoral lateral. No, ok. Sería más, ahí no lo estamos viendo, aunque se debería ver a esta altura. Puede que esté cortadito, no lo sabemos. Ok. Y aquí hay una cosa muy importante, muchachos. Miren que aquí hay una cosa muy importante que eventualmente puede salvar una extremidad de una persona, la suerte, el azar. ¿Y en qué consiste? La arteria
poplítea, cuando ya se convierte en poplítea, va a dar, en términos generales, 5 ramas. Vamos a suponer que esta es la rodilla, ¿de acuerdo? Esta es la rodilla, la parte de atrás de la rodilla, esta es la zona poplítea, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí baja la arteria, y la arteria va a dar 5 ramas, una para acá, otra para acá, otra para allá y otra para allá, como están a nivel de la rodilla, pero por detrás, me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces se van a llamar geniculares o geniculadas, geniculares superiores y geniculares inferiores. Entonces, genicular superior medial, genicular superior lateral, genicular inferior medial, genicular inferior lateral, ¿de acuerdo? Y van a irrigar todo el complejo de la rodilla. Y en la mitad, una que se va a llamar genicular media. Generalmente, el tronco de las perforantes, que aquí lo tenemos, la última arteria del tronco de las perforantes se va a anastomosar con el sistema de las arterias geniculares, ¿de acuerdo? Entonces, eventualmente, podría hacerse una ligadura de la arteria femoral, eventualmente, y si la persona, pues si fuera necesaria, y si la persona tiene esa anastomosis permeable, salva, no hay, es decir, se salva de la isquemia, de la amputación por la necrosis por isquemia, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede ocurrir, y es una esperanza cuando toque por alguna razón ligar esa arteria, que esa persona esté de buenas y tenga la anastomosis, que afortunadamente la tiene la mayoría de la población, pero no todo el mundo, ¿de acuerdo? Y si uno la tiene en un lado, no quiere decir que la tenga en el otro lado, no necesariamente. Entonces, ahí está jugando uno con el azar, pero solamente en caso de que por alguna razón hubiera que ligar esta arteria, eso lo van a ver en ortopedia, algún problema muy grave y que toque ligar esto, solamente la esperanza es que el tronco de las perforantes impregne el sistema de las geniculares, y entonces de ahí sigue la circulación para abajo. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, listo. Ok. Bueno. Démosle, en cuanto a la parte nerviosa, recordemos una cosa, que el nervio crural va a dar una ramita que es esta que hay acá, que se va a llamar el nervio safeno interno. Y el nervio safeno interno va a ser el responsable de inervar la región medial de la pierna. Ok, este nervio safeno interno inicialmente va a viajar con la arteria femoral y la vena femoral por el canal de Hunter, por el canal de los aductores, pero no alcanza a salir por el hornillo de los aductores porque no llega a la fosa poplitea. Se sale antes, ¿para qué? Para abordar la región medial de la pierna. La región medial del muslo, ¿quién la inerva? El nervio obturador. ¿Se acuerdan del nervio obturador? Entonces recuerden que por el foramen obturador está pasando la arteria obturatriz y el nervio obturador. Y ya recordamos la importancia de la arteria obturatriz, entre otros, por lo que dijimos ahora, ¿no? Listo. Vamos a dar una vuelta. Muchachos, alguien que me ayude. Yo les dije la vez pasada que los caballeros trajeran guantes. El único que trae guantes es Jonathan. Muchachos. Ah, bueno, trajiste guantes, sí. Para que no pongamos a las damas a esto. Las niñas. La mano. Bueno. Ok, miren. Listo, gracias, muchachos. Yo creo que vas a tener que grabar hoy. Aquí se está viendo muy bonita la vena safena parva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la vena safena parva asciende por debajo y por detrás del maléolo lateral? Al contrario de la magna, que es por delante y por encima. ¿Se acuerdan? Miren que aquí se ve muy bonita, ¿sí? Entonces, sube la vena safena parva, sube entre los dos músculos géminos, el lateral y el medial. Aunque se llama también safena externa, no asciende por el lado externo de la pierna, sino por la región posterior. Pero igual, región posterior, pero sigue siendo externa con respecto a la otra, que es mucho más medial, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes saben que externo o interno es con base a un punto de referencia, ¿no? Ok. Y miren... Si son dos venas superficiales a las personas que se le den las venas varices, que se ven muchas que son comunicantes las comunicantes entre ellas, exactamente, sí. Y los afluentes de ellas. Ellas tienen una cantidad de afluentes en su recorrido, son los afluentes. ¿Esta qué es? Es una comunicante. ¿Cómo, mi niña? Esto. Por ejemplo, esto es una anastomosis, probablemente si la seguimos con la vena safena magna, o probablemente se profundice y sea con el sistema profundo, porque ambas cosas ocurren. Ya tocaría seguirla, simplemente, ¿de acuerdo? Pero bueno. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Sí. Entonces miren acá, muchachos, miren. Vena safena parva, ¿que dónde va a desembocar? Llega al hueco poplíteo y desemboca en la vena poplitea.
cuando la vena poplitea, aquí abajito ya se formó por las venas que dijimos. De hecho, miren aquí la vena poplitea, y mira aquí cómo se está formando por la cantidad de venas que dijimos, por lo menos aquí se ve una. ¿Se acuerdan, muchachos? Ok, vena poplitea. Entonces, la vena safena parva, se me está picando esa azul. La vena safena parva desemboca en el hueco popliteo, en la vena poplitea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver una cosita aquí. Ah, pero se me olvidaba algo. El nervio crural, además, este nervio crural va a ser el nervio encargado de inervar todos los músculos de la región anterior del muslo. O sea, ¿cuáles son todos? El sartorio, el complejo del cuádriceps y, por supuesto, lo que hay en el fondo del triángulo de Scarpa, o sea, el pectíneo, y a ese nivel el iliosóbaso, ilíaco, ¿de acuerdo? Bueno, ok. A ver qué me queda faltando ya que tenemos ahí antes de pasar al otro lado. Bueno, entonces miren, muchachos, el nervio ciático, ya recordamos nosotros que el nervio ciático emerge entre el músculo piramidal y el músculo gémino o gemelo superior, eso está claro. El gemelo superior y el piramidal como una especie de emparedado para que entre los dos salga el nervio ciático. El nervio ciático realmente está llevando dos tipos de fibras que van a convertirse luego más adelante en dos nervios. ¿Cómo les dijeron que llamaban los nervios? ¿Cómo? Femoral no, fibular. Primero se llamaban ciático-popliteo aquí mejor dicho que yo estoy de este lado, ciático-popliteo externo y ciático-popliteo interno. Hay veces vienen divididos desde arriba, hay veces se dividen aquí en la fosa poplitea, hay veces se dividen por aquí. Eso es muy variable y todo eso es normal, nada de eso es patológico, ¿de acuerdo? Pero hay veces que ustedes los ven divididos desde arriba. Entonces, si están divididos, si no están divididos, estamos hablando de nervio ciático, pero si están divididos, ya tienen que decirles cuál nervio es en el práctico. Claro está que aunque les pongan el alfiler por aquí, esto es nervio ciático, pero el alfiler estará tocando las fibras, o del tibial o del fibular, definitivamente, ¿cierto? Ok. Entonces se llama tibial posterior y fibular común. Pueden llamarlo tibial posterior o simplemente tibial. Tibial posterior porque hay un tibial anterior, que va a ser una de las ramas más adelante del fibular común. Pero, o lo pueden llamar simplemente tibial. El tibial se profundiza, sigue, obviamente va a inervar de aquí para abajo todos los músculos de la pantorrilla, o sea, el complejo tricesoral, o sea, los dos géminos, o sea, el gastrocnemio y el sóleo, y además el flexor longo de los dedos, el tibial posterior y el flexor longo propio del primer dedo, ¿no? Ok, y ese nervio finalmente va a llegar a la planta, y en la planta se va a dividir en plantar lateral y plantar medial, pero igual, de todos modos, para inervar todos los músculos de la planta del pie. Eso quiere decir, muchachos, que si este nervio, si a una persona le pegan un chuzón, una puñalada, cualquier cosa aquí en la fosa poplitea, y se le tiran este nervio, se tiró toda la inervación de los músculos de la región posterior de todos, de la pierna, y de todos los músculos de la planta del pie. ¿Cómo queda entonces el pie? ¿En qué posición obligada queda? En dorsiflexión. Dorsiflexión. ¿Y eso se llama pie qué? Pietalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerden, muchachos? Miren, exactamente. Este es el pietalo. Este es el pie de Kitty. Queda con pietalo. ¿Por qué? Porque prima el tono de los de adelante. Y los de adelante son extensores. Si este es el dorso de la mano y este es el dorso del pie y esto es extensión de la mano, esto sería extensión del pie. Pero ya dijimos que para evitar confusiones lo vamos a llamar dorsiflexión. Prima el tono de los dorsiflexores, porque se dañó el tono de los plantiflexores. No hay tono, ¿de acuerdo, muchachos? Listo. Sí, ¿cómo? Sí, lo llaman también pie calcáneo, pero el nombre más común en nomenclatura es pietalo, sí. Ok. Bueno, muchachos. Listo. Y el fibular común va a pasar. Pásame el articuladito, por favor. Gracias. Okay. El fibular común. Gracias. El fibular común va a pasar por aquí, muchachos. Miren. Es que se te cuenta. Bueno. Sí. El fibular común. Aquí tendríamos nosotros aquí está.
aquí, la cabeza de la fíbula. Entonces va a pasar entre la cabeza y el cuello de la fíbula. Y una vez sobrepase la cabeza y el cuello de la fíbula, se va a dividir en dos. Uno, que se va a quedar inervando los músculos laterales, que se va a llamar fibular superficial, y otro, que se va a quedar inervando los músculos anteriores, que se va a llamar fibular profundo, superficial y profundo. Fibular común se va a dividir en fibular superficial para los músculos laterales y fibular profundo. ¿Y los músculos laterales cuáles son? Únicamente dos, y para de contar, que son este y este. ¿Cuáles son estos dos músculos, muchachos? Peroneo lateral longo y peroneo lateral breve, o fibular lateral longo y fibular lateral breve, ¿de acuerdo? Longo el más superficial, breve el más profundo. ¿Y por qué laterales? Porque hay un peroneo anterior, ¿se acuerdan? Por aquí, ok. Entonces, estos músculos van a ser inervados por el fibular superficial. Y el fibular profundo, aquí tenemos el común, el fibular común. Y el fibular profundo va a inervar el resto de músculos, o sea, todos los de la región anterior de la pierna y todos los del dorso del pie. Entonces, una cosa es un daño en el fibular común, otra cosa es un daño en el fibular superficial y otra cosa es un daño en el fibular profundo. Si es un daño en el fibular superficial, se tira la acción de los peroneos laterales. Si es un daño en el fibular profundo, se tira la acción de todos los músculos anteriores de la pierna y del pie. Entonces, si se dañó el fibular profundo, ¿cuál va a ser la posición obligada del paciente? Pie equino. Claro, se daña, entonces prima el tono, no dio bien esto. Ay, ¿por qué lo dañó, hombre? Vea. ¿Por qué dañó eso? No, así no se puede, no. Tenía que romper eso. Vos verás, después lo dañaste, vos verás cómo lo arreglas. Entonces, miren, entonces si se tira el nervio fibular profundo, entonces se daña el tono de los extensores, que serían los que harían la plantiflexión. Prima el tono, los de dorsiflexión, perdón, prima el tono de los plantiflexores y entonces necesariamente queda en pie equino. ¿Está claro, muchachos, no? Listo. Y si se daña junto con el fibular, entonces equino varo. Ah, bueno, ahí es donde viene cuando se da el equino varo y cuando se da el equino valgo, claro. Entonces, miren, ¿qué pasaría si se dañara, por ejemplo, el fibular común? El fibular común estaría comprometiendo todos los movimientos laterales y todos los movimientos anteriores. Entonces ahí sí, haría un equino varo o equino valgo. Y una cosa, muchachos, mucho cuidado cuando ustedes están jugando fútbol, ahora que las niñas también juegan fútbol. Mucho cuidado que ¿ya lo arreglaste? Ya, María, hombre, ya. No. Mucho que así no se puede, no, así no es derecho. Ah, como lo dejó, no es derecho, muchachos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces miren, mucho cuidado, que entonces esta zona es muy superficial y es muy vulnerable. Y miren que este hueso es muy delgado. Y miren que este cuello es un cuello de botella, literalmente es un cuello anatómico, lógicamente, pero literalmente es también un cuello quirúrgico. Entonces fácilmente se fractura. Un golpecito así, la patada de lado, el futbolista que se emberracó con el otro y le pega esa patada tipo cos de caballo, lo fractura esto, y el problema no es la fractura es delicada, esta fractura es delicada, pero porque eso se desastilla muy feo, pero no es solamente el problema de la fractura, es el rompimiento del nervio, y sería el fibular común. Ahí no ha dado las ramas, o sea que compromete todo lo lateral y todo lo anterior, y probablemente se tire un deportista o una persona, si no sea deportista, por el resto de la vida, probablemente, depende de la magnitud del daño. Entonces, mucho cuidado, hay gente muy salvaje pues, o por ejemplo cuando alguien llega, algunas personas llegan con un bolillo y ¡pam! Y entonces fracturan esto, el daño es impresionante, es terrible, ¿no? Ok, muchachos, bueno, listo, ya, no, el resto ya lo estudian ustedes.